Bien. Vamos a grabar este teórico. La idea era darlo hoy a las 10:30, pero bueno, como les dije recién, la magíster Macarena del Valle, que es docente de esta cátedra, hoy defiende su doctorado, yo soy el director, así que tengo que estar presente a las 10:30. Por eso vamos a hacer el teórico más temprano, igualmente va a quedar grabado, para que todos puedan acceder cuando tengan, digamos, posibilidades. Bien. El tema de hoy es el conductismo, ¿cierto? Vamos a hablar un poco del conductismo, de las diferentes formas del conductismo, de cuáles son las ideas principales, y sobre todo de la importancia que el conductismo ha tenido históricamente en las teorías del aprendizaje. Como les había notificado, como les había contado, la clase anterior, lo notificado, en realidad es la primera vez que el aprendizaje pasa a ser como el centro de una teoría psicológica. Básicamente el objetivo del conductismo era tratar de explicar el comportamiento humano, y ellos consideraban que el comportamiento humano estaba basado en el aprendizaje, o sea que todo el repertorio de comportamientos que podíamos observar en la gente estaban determinados por el ambiente, ¿cierto? O sea, partían de un supuesto básico, como que los seres humanos nacían sin ningún tipo de determinación genética ni de conocimiento genéticamente determinado, tan solo aceptaban la posibilidad de que existían algunas preconexiones en el sentido de una serie de reflejos, ¿sí? Reflejos que se llamaban incondicionados, ¿por qué? Porque eran reflejos que se encontraban genéticamente determinados y se transmitían, ¿sí? Básicamente con la especie, pero que luego todos los comportamientos superiores de los seres humanos, ¿sí? Estaban determinados básicamente por este aprendizaje, lo cual presuponía la idea de que si uno presentaba los estímulos, digamos, o manipulaba el ambiente de manera adecuada, uno podía determinar qué cosas iba a aprender alguien y qué cosas no iba a aprender, y también, de alguna forma después un poco más refinada, de qué forma se podía modificar algo que un comportamiento que alguien tenía, cambiarlo, o sea, hacerlo desaparecer, que en términos de conductismo se va a llamar extinción, y generar un nuevo comportamiento alternativo. Básicamente con esta idea se empezaron a hacer como una gran serie de experimentos y se determinaron, por supuesto que la base del conductismo era la idea de que la psicología era una ciencia, de que por lo tanto debía utilizar el método científico como el método, digamos, clásico de las ciencias, que a su vez todas las suposiciones, las leyes, buenos días, de todo lo que se determinara sobre el aprendizaje, la psicología, debía estar formulado de manera precisa, de manera no ambigua, y que se debían describir de alguna forma las leyes por las cuales este comportamiento o este aprendizaje era posible. Entonces, todos ustedes siempre saben, porque lo han visto en historia, en introducción, en sistemas 1 y en sistemas 2, se ha hablado del conductismo, tienen algunas ideas básicas, saben que la historia la remonta generalmente al laboratorio de Pavlov, porque Pavlov estaba de alguna forma investigando, ¿sí?, el comportamiento animal, y estaba investigando, ¿sí?, sobre la salivación de los perros, y entonces en algún momento se dio cuenta de que se producía una asociación entre lo que se llama un estímulo neutro, como podía ser una luz o un sonido, y otro evento que aparecía, digamos, asociado espacio-temporalmente, o sea, ¿qué quiere decir? Que sucedía en el mismo lugar y en el mismo momento. Entonces se dio cuenta de que a veces no le ofrecía comida al animal, pero sí se encendió una luz roja, que era lo que tenía detrás y que iniciaba, era una señal que de alguna manera indicaba el inicio de un experimento, y el animal empezaba a salivar. Entonces se formula esta primera idea de lo que se llama el condicionamiento clásico, ¿sí? O sea, que de alguna manera se puede resumir que de la forma siguiente es que si nosotros presentamos, ¿sí?, un estímulo incondicionado asociado a un estímulo condicionado, en este caso primero va a ser neutro, se lo llama condicionado una vez que alcanza o tiene la posibilidad de generar un efecto semejante al que produce el estímulo incondicionado. Entonces, en este caso, el alimento produce la salivación, ¿sí? Entonces, si yo presento ese alimento asociado a un sonido, una luz, o alguna señal del ambiente, alguna variación, que puede ser cualquiera, uno empieza a verlos juntos, y luego de un determinado tiempo, de una serie de repeticiones, uno ve uno de esos estímulos y se comporta como si en realidad fueran a aparecer los dos, ¿sí?
Entonces uno ve la luz y ya empieza a salivar aunque la comida no esté. Dentro de para que esto suceda, inicialmente lo primero que tiene que pasar es provocar lo que se llama un reflejo de orientación. Un reflejo de orientación es un estímulo de mucha intensidad o de muy baja intensidad, muy poco frecuente, que lo que permite es que se detenga todo el funcionamiento. Tiene que ver con el instinto de supervivencia, está genéticamente determinado. Es como si yo escucho un ruido y me doy vuelta buscando la fuente del sonido. Eso hace que toda la atención se concentre, ¿sí?, sobre ese estímulo particular. Una vez que contamos con la atención de ese organismo que se quiere condicionar, Pavlov decía que se presentaban, ¿sí?, de manera conjunta el estímulo, digamos, primero el estímulo incondicionado o el estímulo neutro, y luego el estímulo condicionado. De alguna manera, o sea, primero tengo que prender la luz, y después tengo que dar la carne en este sentido. Entonces, inmediatamente después. De alguna manera, cuando yo prendo la luz, ¿sí?, el animal empieza a salivar y aparece la comida, después visto desde otro paradigma, operaría casi como una recompensa o un reforzador. Sin embargo, el conductismo clásico no tomaba esta idea. Digo, recién estaban como descubriendo, como dándose cuenta, ¿sí?, un poco de cómo funcionaba este mecanismo básico en animales. Lógicamente, luego el conductismo plantea un principio que se llama de equipotencialidad, que quiere decir de alguna manera que aquellas leyes que gobiernan o regulan el aprendizaje en las especies animales son claramente extrapolables o válidamente extrapolables al comportamiento humano. O sea que lo que pasa en los animales también pasa en los seres humanos. Entonces, si yo presentara la luz roja después de presentar la comida, lo que provoca la salivación es la comida y no la luz roja, ¿sí? A veces se llama como condicionamiento retrógrado. Y a partir de eso empezó a hacer una serie de observaciones, a dilatar el tiempo entre un estímulo y el otro, ¿sí?, en darse cuenta de que si presentaba la luz y no le daba la comida durante un número suficiente de ensayos, el nivel de salivación iba disminuyendo, o sea, el comportamiento se iba extinguiendo, porque no había, de alguna manera, un refuerzo o una comida. O sea que, digo, reforzarlo o no darle la comida implicaba que con el tiempo ese comportamiento iba desapareciendo. En los Estados Unidos, contemporáneamente, Watson, quien es uno de los principales exponentes, o se lo cita como uno de los principales exponentes del conductismo clásico, empezó a hacer una serie de experimentos utilizando como esa idea, ¿sí? Para Watson, todo el aprendizaje se reducía a dos leyes, básicamente, ¿sí? La ley del efecto y la ley de proximidad temporal. De alguna manera, la ley de la frecuencia y la ley de la proximidad temporal, que decía que si yo lo hago un montón de veces asocio dos estímulos y hay una respuesta, lo más probable es que cuando presente cualquiera de esos estímulos hay una alta probabilidad de que se dé esa respuesta. Y la otra es que esa asociación tiene que estar dada en el mismo tiempo y en el mismo lugar para que esto pueda producirse de esa forma. Entonces empezó a hacer como una serie de experimentos con eso. Es famoso el caso de un niño que le pone como un gong, o suena como un timbre muy fuerte, le muestra un osito de peluche y le pone ese sonido disruptivo, y de alguna manera se observa como que se genera lo que más tarde llamaría una fobia artificial, o sea, que a ese nene le mostraban cualquier cosa blanca y peluda, y automáticamente tenía como una conducta de evitación o de rechazo, porque no le había gustado ese ruido, ¿sí? O sea, empezó a darse cuenta, así que también se producía un condicionamiento a un estímulo que en principio era neutro, como es un osito o un objeto blanco y peludo. Cuenta la historia, y esto lo cuenta Swenson, ¿no es cierto?, de que luego en realidad se dedicó a la publicidad a Watson, ¿sí? Se le otorga la autoría de la propaganda del Lucky Strike eran unos cigarrillos, que en su inicio tenían una marquilla de color verde, y que cuando empezó la guerra la pasaron al color blanco, porque las tinturas verdes se utilizaban para los uniformes o las pinturas, y que Watson creó una publicidad diciendo Lucky Strike se va a la guerra, ¿no es cierto?, como acompañándolo. O sea, de alguna manera utilizó los conocimientos que tenía o que suponía sobre el aprendizaje humano para aplicarlos a la publicidad. Dejó de hacer de alguna manera psicología, ¿sí? Pero básicamente la idea era esa, ¿no es cierto?, de que el condicionamiento clásico era un proceso de asociación entre estímulos y respuestas. Entonces, un estímulo incondicionado quiere decir que es un estímulo que se encuentra genéticamente determinado, predeterminado hereditariamente, que provoca una reacción, ¿sí?, que se encuentra preconectada, como era la salivación,
luego de presentarlo paralelamente con un estímulo que en principio era neutro, como decíamos, o sea que no provocaba ningún efecto por sí, termina produciendo un efecto que se va a llamar reflejo condicionado, porque si bien va a ser semejante al incondicionado, su fuerza va a ser menor. O sea, reflejo condicionado e incondicionado tienen una diferencia, ¿sí?, cuantitativa, no cualitativa, en este caso particular. Hoy en día, ya sabemos que esas cosas, digamos que el aprendizaje humano es mucho más complejo y que no puede estar determinado por este simple mecanismo, de que en realidad, sí, los comportamientos humanos es tan complejo y depende de tantas variables. Sin embargo, se suele utilizar o se sigue utilizando para realizar ciertos condicionamientos de carácter visceral. También es muy citado ese ejemplo de que se utiliza en personas que tienen, por ejemplo, una parálisis de sus miembros inferiores y que muchas veces tienen, no sé, problemas para retener la orina. Entonces se asocia, o sea, no controlan sus músculos, por lo tanto no pueden controlar sus esfínteres. Entonces ha habido una serie de experimentos en los cuales a cierta presión en determinada parte del cuerpo se asocia una muy pequeña descarga eléctrica, vieron tipo el Abdominator, esas máquinas, sobre la vejiga que hace que se dilate y se descargue. Y luego de un montón de asociaciones, se ha descubierto que presionando en determinado lugar, la vejiga se comporta de esa misma manera, se ha producido un condicionamiento que de alguna forma tiene algún grado de utilidad, pero que es totalmente visceral, o sea, no depende de ningún tipo de factores cognitivos. Recuerden que para este conductismo clásico el aprendizaje se reducía a una asociación entre estímulos y respuestas que no mediaba absolutamente ningún tipo de variable interviniente, o sea, era solamente asociarlas en el tiempo y en el espacio y analizar más o menos cómo se presentaban, y eso permitía de alguna forma, ¿sí?, moldear el comportamiento, o sea, como decir, bueno, yo quiero que alguien tienda a repetir un comportamiento, entonces ¿qué hago? Empiezo a asociar una determinada señal, ¿sí?, algo que le gusta a una persona o que provoca ese comportamiento de manera semejante, y luego lo que hago es repetirlo, 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 y con el tiempo voy a conseguir, con otro estímulo diferente, lograr un comportamiento semejante al que provocaría un estímulo que había sido preconectado hereditariamente. Muy bien, lógicamente, este paradigma es un paradigma sumamente limitado. Rápidamente empezaron a darse cuenta de que resultaba insuficiente para poder explicar el complejo comportamiento de los seres humanos. Entonces aparece lo que se llama el conductismo operante, ¿sí?, el famoso que todos conocen de Skinner, o sus principales, digamos, representantes. Fueron Thorndike también y Skinner, básicamente los más conocidos, donde plantean una idea diferente. O sea, ellos postulan de que hay un comportamiento hedónico en los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que tendemos a repetir aquellos comportamientos que provocan consecuencias que son agradables para el organismo, y que tendemos a rechazar o a evitar aquellos tipos de comportamientos o de conductas que resultan desagradables para uno. O sea, parecía como bastante razonable, y la idea básicamente era que estas consecuencias de la conducta eran las que iban de alguna manera modelando el aprendizaje, o estableciendo cuál era el comportamiento que nosotros teníamos. Entonces, esto suponía que si yo hacía algo de manera espontánea, sí, imagínense que yo soy un chico y estoy explorando y veo un enchufe y meto los dedos en el enchufe. Al meter los dedos en el enchufe recibo una descarga eléctrica. Entonces rápidamente, ¿qué aprendo? Que eso de electricidad, y que no debo meter los dedos en el enchufe porque voy a tener una consecuencia que es desagradable, ¿sí? En cambio, no sé, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo diferente. Yo tengo animales, en mi casa tengo perros, por ejemplo. Entonces, a determinada hora, yo tengo un comportamiento particular, que es salir afuera, ir al tarro donde guardo la comida, y cuando yo ya estoy yendo para ese lugar y cerca de la hora, los animales ya están al lado ladrando, sabiendo que la comida está pronta a recibirse. O sea, hay una serie de señales en el ambiente que determinan que va a suceder algo que a ellos les interesa, ¿sí? Y entonces el comportamiento de acercarse o de empezar a salivar se encuentra activado, ¿sí?, o de ladrar. Hacen cosas para que eso se produzca. En este caso se llaman estímulos discriminativos. Dentro del conductismo operante, un estímulo discriminativo es una señal del ambiente que le informa a los organismos que el reforzamiento está pronto a aparecer. Ahora luego vamos a retomar un poco esta idea. Sí, todos los perros, y las niñas también tienen un comportamiento. Digo, ahora después, más adelante vamos a ver
de que efectivamente estos procedimientos que el conductismo utiliza para moldear el comportamiento son eficientes, digo, pero no por lo que ellos suponían. O sea, uno no aprende de esta manera. Ahora, los reforzadores siguen siendo importantes para poder producir o estimular determinado tipo de comportamientos, aunque no forjan lo que llamamos el aprendizaje. Es como una diferencia que va a ser crítica en el paradigma del aprendizaje. O sea, ellos creían que todas las cosas que nosotros hacemos, lógicamente sostenían, de alguna manera, digamos, las bases de lo que había sido el conductismo clásico, donde suponían que la mayor parte de los comportamientos humanos eran adquiridos a través de la interacción con el ambiente, de que lo que traíamos hereditariamente era un bagaje muy, muy pequeño de algunos reflejos que estaban preconectados, pero que después todo el comportamiento complejo de los seres humanos se aprendía. O sea, el ambiente era determinante para moldear el comportamiento de los seres humanos. Entonces también empezaron a pensar y a decir, bueno, a ver, lo único que nosotros necesitamos es cuando un organismo, ¿sí? En este caso cuando una persona, vamos a suponer, porque lo que les importaba básicamente era el comportamiento humano, pero hacían experimentos con animales porque creían en este principio de equipotencialidad, o sea, de que todo lo que sucedía con los animales también podía suceder con los seres humanos. Entonces hacían experimentos en los cuales manipulaban comida, manipulaban estímulos adversos como descargas eléctricas, o como drogas que resultaban desagradables, o como cosas que claramente representaban algo que cualquiera quería evitar porque no son buenos para nada. O sea, no había como mucha complejidad. Entonces empiezan a estudiar de qué manera se va produciendo este condicionamiento. Claramente vemos que en el condicionamiento clásico hay una asociación entre dos estímulos, o sea, se asocia un estímulo incondicionado con un estímulo neutro, ¿sí? Provocando un estímulo condicionado que provoca un reflejo condicionado. O sea, es la asociación entre estímulos y respuestas, ¿sí? O reflejos. Para el condicionamiento operante es al revés, es una respuesta, ¿sí? Se asocia con un estímulo. ¿Entienden? Arranca al revés, o sea, imagínense que un proceso conductista, de conductismo operante, para modelar, digamos, no sé, imaginemos un niño que no tiene intenciones de estudiar y que yo quiero que estudie, entonces, ¿qué hago? Un día lo espero, lo miro, lo espío casi, hasta que lo veo que está estudiando, y en el momento que está estudiando, aparezco con un reforzador, con un premio, con algo que le interesa, o diciéndole, uy, qué bueno, estás estudiando, cuando termines de estudiar vas a poder jugar a la Play, ¿sí? O aparezco con dinero y le digo, uy, mirá, estás estudiando, qué bueno, tomá 500p. Entonces, ¿qué se espera? Digo, en este ejemplo tan burdo que estoy dando, es para que claramente uno vea cómo lo que se espera es que cada vez que ese chico quiera un reforzador, quiera dinero, quiera jugar a la Play o quiera obtener el mismo beneficio, ¿qué va a hacer? Va a estudiar. Porque aprendió que estudiando aparecen este tipo de reforzadores y que cuando hace otras cosas no aparecen esos reforzadores. Entonces que la manera de conseguirlos es emitiendo ese tipo de operantes, se llaman. Son conductas que se ejecutan deliberadamente para poder generar, ¿sí?, un reforzador positivo o evitar un estímulo adverso, que es lo que no nos gusta. De la misma manera, un niño, supongamos, que está en un determinado momento revisando los cajones donde uno guarda cosas personales y uno lo ve, y entonces uno le grita, vamos a tomar un ejemplo un poco más burdo, digamos, uno le da un soplamoco como diciendo, nunca más vuelvas a tocar ahí, porque uno se asusta, porque uno, imagínense, guarda un revólver en ese lugar. Entonces uno le pega un cachetazo, dice, nunca más vuelvas a tocar ahí. Ese niño va a aprender que no debería tocar ahí, porque si toco ahí me voy a comer un sopapo. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de castigos, después con el tiempo, se termina descubriendo de que no son eficientes. ¿Por qué? Porque cuando no estoy yo para darle un sopapo, y ese niño está seguro de que no hay nadie que le pueda administrar ese estímulo adverso, va a ir y va a mirar. Digo, por eso, el castigo está demostrado eficientemente en ninguna de sus formas, es una manera eficiente para generar aprendizaje. El año pasado y el anteaño tuvimos un espacio que se llamaba Enseñar sin castigar. Estamos terminando de acomodar las cosas, digo, yo calculo que dentro de un mes o dos vamos a tener como una página propia en la cual van a poder encontrar información sobre los efectos adversos del castigo en la crianza. O sea, nunca, jamás, de ninguna manera hagan o castiguen, ¿sí?, para poder conseguir
que alguien haga lo que ustedes quieran que haga. Digo, la única manera es a través de la utilización de reforzadores positivos, que ya vamos a ver después que sirven como reforzadores, que en realidad no es que alguien aprende porque le doy un premio, sino porque hay una serie de procesos complejos que determinan el aprendizaje. Pero de alguna manera, el conductismo operaba con este tipo de cosas, de cuestiones, ¿sí? De alguna forma, Thorndike en algún momento tenía una ley que se llamaba la ley del efecto. Esa ley del efecto postulaba de que si hacemos cosas que nos generan cosas buenas, vamos a tender a repetirlas, y si hacemos cosas que nos generan displacer, vamos a tender a evitarlas. Con el tiempo, transforma esa ley y la llama la ley del efecto truncado, porque se quedan solamente con la parte del reforzamiento positivo y elimina la parte del castigo, porque se había dado cuenta en sus experimentos que los castigos llevan a generar otros, a evitar determinados tipos de comportamientos por un tiempo, pero que luego aparecen. O sea, de que en realidad no era útil para establecer aprendizaje. Skinner lo acepta mucho más tarde en su teoría, pero también termina aceptándolo. Entonces, el conductismo operante, que resulta sumamente influyente, ¿no es cierto?, a nivel global, sobre todo sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. La mayor parte, digo, como lo que se creía en ese momento y estaba demostrado científicamente, ¿sí?, básicamente en animales y también en seres humanos, empieza a recaer sobre los modelos de la enseñanza. O sea, quienes tenían que enseñar decían, si se aprende así, entonces tenemos que modificar los escenarios o la forma en la cual estamos enseñando. La idea del aprendiz, digamos, que va al lado del maestro, donde uno le enseña a pocos, digo, no tiene sentido. Estamos frente a un problema. Imagínense que estamos hablando del inicio de la era industrial, donde se necesitaba capacitar de manera sistemática a muchas personas a la vez, ¿no es cierto?, para que operaran máquinas, para que se incorporaran al sistema productivo, ¿no es cierto?, haciendo un montón de cosas. Había que enseñarle a mucha gente de golpe. Entonces todo el mundo estaba pensando en tecnologías, en decir, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo transformamos las escuelas en algo que resulte como más eficiente? Entonces dicen, sí, bueno, si se aprende de esta manera, vamos a enseñar de esa manera. Entonces el aprendizaje, los espacios sistemáticos de enseñanza-aprendizaje se empiezan a transformar en aulas cerradas y sonorizadas lo máximo posible, calefaccionadas, donde estuvieran controladas las condiciones para que no hubiera estímulos que perturbaran a quien estaba aprendiendo, para que pudiera estar en silencio, atendiendo a la persona que iba a transmitirle, porque la idea es como de transmisión. Es como si nosotros supusiéramos que por el hecho solo de que ustedes me están mirando y están prestando atención, todo lo que yo digo se va a grabar en su cabeza y va a quedar aprendido. Era como muy loco, ¿no?, creer esto, pero lo creían de verdad. De hecho, hoy en día podríamos decir, hay mucha gente que implícitamente lo sigue creyendo cuando va y da una clase y repite una serie de palabras sin dar ningún ejemplo, solo teoría, y cree que bueno, que por eso ya se aprendió. No, digamos, son procesos mucho más complejos y a lo largo de la cursada vamos a ir discutiendo cómo esto se produce. Pero bueno, hasta ese momento se creía que sí. Entonces era como súper importante el tema del manejo de las contingencias. O sea, las contingencias es cómo administro yo las recompensas y cómo administro los castigos. ¿Sí? Eso va a determinar que alguien aprenda o deje de hacer cosas que no le gustan. Entonces establezco un sistema de recompensas por buen comportamiento y por buen desempeño. Entonces empiezan a aparecer las calificaciones como muy bien 10, felicitado, muy bien 10, excelente, usted trabaja tan bien que ahora va a ser mi asistente y mi secretario, usted se ha ganado la medalla al mejor alumno, es el niño plus ultra. Había una gran cantidad de beneficios o de reconocimientos o de reforzadores para aquellos que hacían las cosas como el maestro o la maestra quería que lo hicieran. Y por el otro lado, aquel niño que se comportaba de manera inadecuada o inaceptable, que hacía ruido, que perturbaba, que impedía que ese proceso de transmisión de conocimiento se produjera, ¿sí?, se lo castigaba, se lo mandaba a un rincón, se le ponían inclusive hasta orejas de burro, un gorro, y se lo ponían cara a la pared, como mirando a la pared, frente a la burla, frente a una situación de escarnio colectivo, donde suponían, esto es tan feo que nadie quiere hacer esto. Entonces todos se van a portar bien porque nadie quiere ir al rincón de los burros, o nadie quiere ir a hablar con la directora, o nadie quiere que le pongan amonestaciones. Creo que hoy en día en las escuelas todavía existen las amonestaciones. ¿Sí? Las amonestaciones es un castigo tan inútil, porque quienes tienen amonestaciones al final acumulan tantas. Yo no sé, yo toda mi vida escolar terminé con 24 amonestaciones y media, todos los años, por hacer estupideces. Digo, y no por eso dejé de hacer estupideces, era como una constante.
Entonces, es decir, claramente que las amonestaciones o estos sistemas coercitivos no lo producían, pero bueno, en la escuela, como institución, ¿sí? Los docentes creían que eso era que ese era como el paradigma, ¿no es cierto? O sea, que las cosas tenían que ser así. De hecho, hoy en día, ustedes vienen a estudiar, digo, cursan esta materia porque quieren sacarse un 4, están atrás de un premio, y ese premio los conduce a un premio mayor, que es un título de psicólogo, con papel que acredita que ustedes han obtenido o han demostrado tener un montón de conocimientos que se requiere para ser psicólogo. Entonces, imagínense, esto es conductista, claro que sí. Muchas de las evaluaciones, además, son, imagínense que termina esta cursada y yo les tomo un final oral. Entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que ustedes saben sobre conductismo respondiente? Y estoy esperando que ustedes me repitan lo que yo estoy diciendo, no importa si estaba errado o no, no quiero que me digan ninguna otra cosa. Tampoco me preocupo demasiado si hay lo que se llama una generalización de ese conocimiento, o sea, si ese conocimiento se puede aplicar a otra cosa diferente. Era como todo muy mecánico. Inclusive se desarrollan o se crean sistemas que se llaman máquinas de enseñar, que son los precursores de sistemas como el que nosotros tenemos hoy en día en el psicocampus, donde ustedes van, buscan una guía, esa guía tiene preguntas, tienen un texto, tienen que buscar esas preguntas, luego tienen que ir a hacer un ejercicio de autoevaluación. Si ustedes lo hacen bien, el sistema les dice, oh, muy bien, has respondido bien tus preguntas. Cuando terminamos todos, sí, muy bien, tenés un 7, podés pasar a la próxima unidad. Es lo que se llamaba una máquina de aprender. ¿Se aprende así? Sí, de hecho, hay algo muy, muy conocido cada vez más a nivel global que se llaman cursos MOOC, M-O-O-C, que son cursos autoadministrados donde no hay ningún docente, donde yo voy, tomo las clases en la medida, escucho, veo los estímulos en la medida que me los autoadministro, cuando tengo tiempo, cuando tengo ganas, voy respondiendo una serie de preguntas a medida que voy avanzando, me va presentando nuevos conocimientos, hasta que en un momento me dice, muy bien, sí, doctor Urquijo, usted ya ahora tiene un título y me lo dio. ¿Y aprendí? Claro que aprendí. Es interesante, ¿por qué? Porque aprendemos, aún a pesar de las teorías y de los modelos. Luego vamos a ver por qué aprendemos de esta manera. No es porque lo que hacemos hoy sea conductista, no. Claro que no. Hoy está sumamente claro y básicamente aceptado por toda la comunidad científica de que nadie aprende de esta manera, sino de que el conductismo o el otorgamiento de reforzadores o de estímulos adversos, de alguna manera, sirve como una motivación para el aprendizaje. O sea, piensen ustedes que nosotros nos manejamos por un principio de mínimo esfuerzo. Quiere decir que no hacemos nada si no hay algo a cambio. Traten de pensar en algo que ustedes hagan sin esperar algo a cambio. ¿Se les ocurre algo? Qué materialistas que son, ¿no? Todo lo hacemos, qué interesada. Sí, somos interesados. Nadie hace nada si no hay nada a cambio. Todos hacemos cosas cuando hay algo para ganar o algo para evitar, ¿no es cierto? De alguna manera tenemos este factor motivacional. Y de hecho, los sistemas, ¿sí?, de enseñanza siguen utilizando los reforzadores como sistemas de motivación. Los sistemas de motivación fomentan o promueven, ¿sí?, las ganas de aprender, vamos a llamarlo así, determinado tipo de cosas, porque si yo sé estas cosas, me sirve para algo, y si no las sé, estoy como en desventaja. Ahora, también tengo que enterarme de esto, y para eso existe la publicidad. La publicidad que me ponen no sé, a veces uno ve, es una propaganda de whisky, y quien está tomando whisky es una persona súper exitosa, millonaria, que consigue pareja con facilidad, y tiene un auto precioso, y es lindo, y es bonito, y uno empieza a asociar como la idea dentro de su cabeza, que, mira, si yo me tomo ese whisky, voy a ser famoso, o está re bueno, yo me quiero parecer a esa persona. De hecho, la moda o todas esas cosas dependen básicamente de estos mecanismos de influencia social que tienen que ver con la motivación y que tienen como base el condicionamiento. Es como un condicionamiento global. Si no, no tendría una explicación de qué sentido tiene, no sé, que me asocien determinada ropa siempre con personas bonitas. Bueno, las propagandas de perfumes son fantásticas, porque como el perfume es algo que no se puede vender, nadie puede sentir un aroma a través de la televisión, hay que encontrar una manera de vendérselo a la gente, decir, che, este perfume es bárbaro. ¿Pero por qué? ¿Porque huele bien? No, pero como si vos olés tan bien y usás este perfume, te van a pasar cosas re buenas, es un mensaje que está implícito. Nosotros constantemente lo miramos y nunca terminamos de pensar, salvo que estemos analizando, ¿sí?, los mecanismos de enseñanza o cómo
determinados tipos de intervenciones se realizan con el objeto de enseñarnos, entre comillas, determinados comportamientos, ¿sí? También, de esa forma, constantemente los medios de comunicación, no solo la televisión, sino las redes sociales o internet, se utilizan para pasarnos constantemente, de alguna manera, modelos que dicen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Las películas americanas son un clásico, ¿sí? Donde nos demuestran de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, donde establecen una serie de valores, donde claramente nos dicen quiénes son los buenos y quiénes son los malos, quiénes hacen las cosas bien. Lo que es bueno, o sea, ser un buen padre o madre implica hacer esto, esto, esto y esto, y los que no lo hacen son malos, claramente, y son muy malos. O sea, permanentemente nos están inyectando en la cabeza una serie de pautas de qué es lo que se espera de alguien adentro de una sociedad. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el aprendizaje no, digo, conductista, tal como lo postulaban en sus principios Skinner y Sondheim, no es una teoría que permita explicar sí, eficientemente cómo aprendemos, es una teoría que generó un montón de herramientas que se siguen utilizando para moldear, ¿sí? O sea, generar un tipo de comportamientos semejantes o para influir sobre las personas. Entonces, digo, resultaba como muy interesante, sigue resultando interesante conocerlo, ¿no es cierto? O sea, hay muchos modelos, inclusive las terapias cognitivo-comportamentales asumen la idea de que el objetivo es tratar de que la gente piense diferente y haga cosas diferentes. También hay un supuesto en el cual se supone de que si yo hago determinadas cosas o no hago determinadas cosas, eso me produce sufrimiento. Entonces el objetivo es ayudar a una persona a que pueda hacer determinadas cosas, a cambiar su repertorio. Y para eso hay una serie de procedimientos que se llaman conductuales, ¿sí? O comportamentales, que no necesariamente aluden a conductismo, sino que tienen que ver con cambiar el comportamiento. Conductismo era una teoría particular que decía que para cambiar el comportamiento había que hacer determinadas cosas. Una terapia comportamental asume que es necesario modificar el comportamiento de una persona, y para eso hay muchísimas técnicas que no se basan en los principios conductistas, sino que tienen otro tipo de base, que luego la vamos a ver, pero que sin embargo son derivaciones y son modificaciones de intervenciones que los conductistas crearon para tratar de modelar a las personas o de alguna forma forjar el comportamiento, ¿sí? Social. Esto nos lleva a mirarlos y a decir, bueno, ¿por qué es necesario aprender el conductismo? Justamente por esto, primero porque es una de las teorías más importantes que existen tratando de explicar el comportamiento humano. Si bien es la más básica y primitiva, si bien se apoya en constructos que hoy sabemos que no son verdaderos, como que el comportamiento es solamente un producto del ambiente. Hoy sabemos que nuestro comportamiento es una expresión fenotípica, donde lo que nosotros hacemos tiene que ver con las características personales, muchas de ellas hereditarias y genéticamente determinadas, y cómo estas características reaccionan de forma peculiar, individual y única frente al ambiente. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros aprendemos está determinado no solo por el contexto, sino por, digamos, el hardware, vamos a decirlo así, o quiere decir nuestras características personales. Esta distinción la voy a hacer muchísimas veces, porque es claro que ustedes la entiendan, de que no se puede simplificar el hecho del conductismo y creer que hoy alguien sea conductista. Digo, a ver, nadie es conductista o nadie cree que esto, digo, las personas que no conocen o que no investigan las teorías del aprendizaje tienen ciertos criterios intuitivos. Entonces, recién hablábamos, por ejemplo, de los animales, ¿no es cierto? De que yo tengo tengo perros, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que un perro, generalmente, ¿cómo se les enseña a los animales? Y con los animales parece que está bien ser cruel. A un niño no lo podemos fajar, pero a un perro parece que darle una patada siempre le viene bien. Lo cual es una barbaridad también. Los animales aprenden de la misma manera. En este caso la equipotencialidad es al revés, vamos a mirarla así. No podemos pegarle a un niño, ¿sí? Pero tampoco le podemos pegar a un animal. Es un acto de crueldad solamente pegarle porque podemos. Entonces uno decía, bueno, ¿cómo hacemos para que un cachorrito de perro no haga sus necesidades adentro de la casa y las haga en otro lugar? Entonces la recomendación que te daban veterinarios en alguna época, o personas que especialistas en esto, era: uno lo agarra, le refriega la nariz contra sus propias necesidades, y le pega un par de sopapos, lo sacude, que quiere decir un estímulo adverso bien fuerte, y le grita, ¿no es cierto? Esto no se hace. Luego de 2 o 3 veces ese animal no va a hacer sus necesidades en ese lugar. ¿Qué va a hacer? Se va a esconder para hacerlas. Lo cual, para alguien que tiene un jardín grande,
es hasta casi bueno. ¿Por qué? Porque ya no va a haber caca por cualquier lado, sino que va a estar siempre en los bordes cerca del alambrado. Porque ese animal no es que entendió que hay que hacer caca, ¿sí?, en ese lugar, sino que tiene mucho miedo de que yo lo vea, ¿sí?, haciendo caca y lo faje. Es lo único que de alguna manera entendió. O sea, que cuando él tiene sus necesidades y las evacúa, yo tengo que estar lejos, porque si yo lo veo va a cobrar. Y eso es lo que uno asume que ese animal aprendió. Digo, hay otras formas que son los mecanismos de aproximación sucesiva que ellos promovían, donde decir, bueno, si yo veo que un día mi animal está haciendo caca cerca del alambrado, ese día inmediatamente en ese momento me acerco, lo acaricio, le digo, qué bien, Chuchi, qué bien que lo hiciste, bien, qué bueno, y te doy algo de comer. Entonces uno dice, ese animal va a aprender que si hace caca en este lugar, hay premio. Entonces va a ir a hacer caca siempre al mismo lugar. Y uno dice, mira, qué bueno. Y sí, digo, uno puede enseñarlo de esa manera. Requiere más paciencia porque hay que estar esperando que el perro haga lo que uno quiere que haga para en ese momento darle un reforzador. Y esto es lo que decía Skinner. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, que son un poco nobles, digamos, en esto de tratar de entender el comportamiento humano y de modelarlo. Es decir, imaginemos que estamos con niñas, ¿cierto? Las niñas necesitan educación. Tienen que ser educados, tienen que ser políticamente correctos, tienen que adquirir una serie de pautas de cortesía, de higiene personal, hay que enseñarles a lavarse los dientes, a ir al baño, a no insultar, a saludar, a decir, por favor, muchas gracias, de nada. Digo, hay que enseñarles a comportarse en sociedad, hay que enseñarles que hay que respetar a los mayores, digo, hay que enseñarles muchas cosas que la sociedad nos impone. La pregunta es cómo se las enseñamos. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo harían ustedes para enseñarle algo a un niño? ¿Cómo hacemos para enseñarle que hay que pedir las cosas por favor? Según el conductismo, ¿no? O, en general uno dice, bueno, el método que yo conozco, o el que he visto, digo, es que cuando alguien ¿me das tal cosa? ¿Cómo se dice? Por favor, la palabrita mágica, si no me decís la palabrita mágica, no. Por favor, ¿me das tal cosa? Bueno, uno empieza a darse cuenta de que si no utiliza esa palabrita mágica, o si uno no hace determinado comportamiento, no hay respuesta del otro lado. Entonces uno la termina usando porque quiere conseguir lo que uno quiere. Y uno aprendió como consecuencia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque aprendió porque había un reforzador. Y si uno lo mira desde este punto de vista, con este ejemplo, uno diría, che, los conductistas eran unos cracks. Mirá cómo, es verdad. Fíjate que yo lo hago y las niñas aprenden rápidamente, no solo eso, sino otras cosas. Ahora, cuando yo le digo, bueno, vamos a lavarnos los dientes, me mira, ¿viste? Y me dice, no, no me voy a lavar los dientes. ¿Cómo no? ¿Qué tengo que esperar a que se le lave los dientes? A veces se me acaba la paciencia, digo, a este chico se le van a pudrir los dientes, después el dentista me va a salir una fortuna, le voy a tener que, no, te vas a lavar los dientes. Y ya empiezo a levantar la voz, creyendo que si hablo más fuerte me va a hacer caso, no sé por qué, pero es como una tendencia natural, uno cree que se va a asustar. Entonces le grito más fuerte, te vas a lavar los dientes. El niño me mira y me dice, no, no me los voy a lavar. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Entonces uno ahí ya empieza como hasta pensar, sí, te voy a reventar la cabeza si no te vas a lavar los dientes. ¿No? Uno se calienta porque es como que uno está acostumbrado a que un niño tiene que hacernos caso. Digo, pero bueno, no es la manera. Entonces ahí cuando ya nos calentamos ya perdimos. Digo, probablemente ya no vamos a lograr lo que queríamos hacer, porque cuando estamos enojados no somos capaces de poder pensar claramente, de tener una estrategia y de decir cómo un niño que tiene, no sé, 4 años, que es más chiquito que yo, que no tiene nada, me gana. ¿Cómo hace para ganar? Yo soy medio... Digo, bueno, me tengo que desenojar, voy y pienso, digo, ¿cómo hago para que este se lave los dientes? Entonces digo, bueno, mira, si hoy a la noche querés que te cuento, si a la noche querés acostarte conmigo en la cama, que es algo que a las niñas les gusta, a todos, ¿no? Entonces digo, te tenés que lavar los dientes. Ahora, pero eso me va a crear otro problema, porque después lo voy a tener todas las noches en mi cama. Va a venir a mi cama y va a decir, ya me lavé los dientes, como creyendo que eso se podía aprender. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado cuando utiliza estos mecanismos para no generar otros comportamientos derivados que podrían ser luego pensados como que no están buenos. Entonces, digo, las recompensas tienen que estar pensadas de una manera adecuada. A veces, yo siempre doy, digo, durante muchos años, y todavía a veces sigo haciendo lo que se llama orientación a padres, que es un entrenamiento para padres que tienen dificultades con niños, que a veces lo traen a la terapia y dicen, no, arréglamelo porque él no me hace caso. Digo, no, bueno, no tengo que tratar con el niño, tengo que tratar con ustedes que evidentemente, digo, no entienden, son grandes, tienen poder, tienen fuerza, tienen plata, tienen todo, el niño depende de ustedes para todo, y sin embargo les gana.
Digo, bueno, me parece que ustedes necesitan terapia, no el niño. El niño va a hacer lo que quiera si ustedes lo dejan. Entonces le hacíamos terapia a los padres. Y esa terapia consiste en procesos de entrenamiento, decirle, che, bueno, cuando no hace algo, ¿ustedes qué hacen? Yo lo pongo en penitencia. Y cuando lo pones en penitencia, le decís, durante un año no vas a ver la tele. El niño hace, ¿qué me importa? A mí no me gusta ver la tele. Y yo me quedo como loco diciendo, ¿cómo que no te gusta? Si te encanta. No, no me gusta más. Ah, bueno, ahora te voy a poner otro castigo. Y llega un momento donde ya puse todos los castigos. Ese niño no tiene nada. Y digo, y aún así sigue haciendo lo que quiere. Entonces me ganó. Y digo, yo soy un imbécil. Al final el niño no tiene nada, hace lo que se le canta, me siento un nabo y le digo, bueno, ahora o haces lo que digo, te reviento a trompa. Y ahí el niño se me como que se la ve venir y va y lo hace. Pero es horrible. Le estoy enseñando a tenerme miedo. No es que hace las cosas porque me admira o porque cree que está bueno, sino sencillamente porque tiene miedo. ¿Y qué quiere decir? Que el día que yo no esté para amenazarlo, no se va a lavar los dientes. Porque no entendió que lavarse los dientes tiene que ver con su bienestar, con que algún día se le van a caer, con evitar ir al dentista, que es tan horrible. ¿Entienden, no? Cómo los efectos de las intervenciones que se hacía el conductismo generaban un montón de efectos indeseados. Entonces, era necesario estudiar con mucha precisión cómo se iban dando estos efectos diferentes, y esos fines se crean un montón de leyes que lo van explicando. A ver. Básicamente, y esto es antes, ahora después les voy a mostrar un PowerPoint. Digo, es importante que ustedes en el Psicocampus van a encontrar en este teórico, no solamente luego más tarde en el enlace de este video, para poder verlo las veces que quieran, sino que también van a encontrar clases que dimos el año pasado y el anteaño sobre este tema, que son videos que van a poder mirar. Yo les voy a mostrar ahora un PowerPoint que van a encontrar también ahí. Vamos a hablar un poco sobre algunas características para que queden fijas, pero primero me parecía interesante hacer un poco esta introducción, casi como global, para que uno pudiera entender cuáles son las limitaciones del conductismo como una teoría. Digo, fue una teoría que en algún momento permitía explicar y predecir el aprendizaje humano o el comportamiento humano, pero que rápidamente dejó de poder explicarla. O sea, aparecían un montón de comportamientos. O sea, che, yo agarro a un tipo y lo meto en la cárcel y le pego y le doy palo y todo, y cuando sale sigue cometiendo el mismo tipo de delitos. O en algún momento se usó que se creía que la homosexualidad era algo que era aprendido. Entonces agarraban a alguien por el hecho de ser homosexual y entonces le mostraban fotos de una figura desnuda del mismo sexo y le metían droga que lo hacían vomitar. Y luego le mostraban fotos de personas desnudas del sexo opuesto y le daban drogas que lo hacían sentirse feliz y contento. Y eso durante un tiempo prolongado. Entonces, bueno, cuando esa persona salía de esta especie de condicionamiento, al principio miraba cosas del sexo opuesto, pero después con el tiempo todo iba desapareciendo, porque, bueno, según ellos porque se extinguía. La realidad era que esto no funcionaba de esa manera. Pero se hicieron un montón de aberraciones en nombre del conductismo, creyendo que se podía enseñar y que se aprendía de esta manera particular. De hecho, muchísima gente, como les decía al principio, hoy en día sigue creyendo que el conductismo es eficiente. A veces ni saben que se llama conductismo, pero le dicen a un chico, bueno, si haces lo que quiero te compro un chupetín, y si no lo haces te reviento. Si no lo haces, no vas a mirar la televisión por una semana. Dice, pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no lo dejas mirar la tele? No vas a ir más a jugar a la pelota. Y uno dice, che, pero ir a jugar a la pelota está bueno, pero un chico interactúa, un chico interactúa con otros chicos, es una cuestión social que tiene que ver con un entrenamiento social. ¿Qué tiene que ver que no te haga caso, entendés, y no coma toda la comida con que le quites algo que le gustaba? ¿Vos creés que por eso va a comer? No, no va a tener la interacción social, lo que va a ser malo para él, para ese chique, y tampoco va a comerte la comida. Es decir, no seas ridículo, no pongas ese tipo de castigos. Y la mayoría de padres y madres que consultan cometen este error casi de una manera como, o sea, hay como algo interno que nos hace creer que se enseña y se aprende de esa manera, intuitivamente. Y lamentablemente no. Es mucho más eficiente el proceso de aprendizaje si utilizamos reforzadores positivos, o sea, si nunca castigamos. Imagínense esto. Imagínense, porque todo el mundo te pregunta, sí, que vivo, vos lo decís, pero ¿cómo lo hacen? Entonces uno dice, bueno, imagínense esta clásica, es decir, niña que le gusta la Play. Le gusta jugar a los juegos electrónicos, le gusta usar el celular que aplica al chique, porque todos les encanta usar su celular. Entonces hoy un castigo clásico de padres y madres es, te saco el celular, directamente.
Entonces, imagínense esto, ¿por qué ese niño tiene un celular a los 10 años? ¿Cómo se lo ganó? ¿Se lo ganó de alguna forma? No, se lo ganó. Entonces, como arrancamos y cambiamos el escenario, es decir, niñe, todas las cosas que hay acá, ninguna es tuya, son todas mías. Y todas te las voy a prestar siempre y cuando hagas las cosas bien. Entonces, le voy a enseñar algo que es como incorporarse, le voy a dar herramientas para el día de mañana ser adulto en un mundo que es una meritocracia, donde si yo trabajo me dan un premio y si no trabajo no me castigan, pero no me dan nada. ¿Entienden? Entonces funciona un poco de esa manera. Entonces, ¿esto qué es? Es bueno, a partir de ahora, si vos haces la cosa que vos querés, hay celular regulado. Si no las haces, no hay celular. Entonces yo no pongo ningún castigo, solo doy premios. Yo entonces, qué bueno, trajiste una buena nota de la escuela, celular. Uy, qué bueno, te lavaste los dientes y me hiciste caso, celular. Y si no, es, ¿qué? ¿No querías usar el celular? Sí, claro que quiero usar. ¿Y por qué no trajiste una buena nota? Qué gil que sos, che. Yo, si fuera vos, estudiaría un poco más y de alguna manera traería buenas notas, porque está bueno usar el celular. Al rato paso y digo, ¿querés? Ay, es cierto que no podés usar el celular. ¿Cómo te la perdés? Digo, vos no entendés nada, ¿sí? Entonces lo mismo es, ¿querés el celular? Un rato para estar en la cama antes de dormirte. Sí, ¿te lavaste los dientes? No. Y bueno, yo si fuera vos iría corriendo a lavarme los dientes, pero bueno, hacé lo que quieras. Total, es un problema tuyo, no es un problema mío. De alguna manera ese niño está aprendiendo que su propio comportamiento tiene que ver con su propio beneficio. De alguna manera entiende que estudiar es para él, no porque vaya a aprender, sino porque le va a permitir hacer otras cosas que quiere. Porque todavía hay determinadas edades donde uno no es capaz de poder proyectar las consecuencias. O sea, decirle a un niño de 8 años, porque esto tenés que hacerlo, porque cuando vos seas adulto y vayas a la universidad, es una cosa inimaginable. Para él existe hoy y mañana, a lo sumo. No hay una proyección temporal mucho más prolongada que todo esto. ¿Entienden? Es como una manera diferente, es como utilizamos solamente las recompensas para tratar de moldear el comportamiento y no utilizamos nunca un castigo. ¿Sí? Entonces uno me dice, bueno, pero no le das al celular, es lo mismo que un castigo. No, no. El castigo es, si vos tenés el celular y yo te lo estoy quitando, diciendo, dame el celular porque hiciste algo mal. Lo otro es al revés, el celular siempre es mío, yo te lo presto a veces cuando vos haces cosas buenas. Entonces, querés celular, haces cosas buenas. De alguna manera estoy utilizando, si yo fuera conductista skinneriano, estaría haciendo lo que Skinner decía que había que hacer para moldear el comportamiento. Y alguno me diría, ¿y es eficiente? Yo diría, sí, mira, yo no sé por qué, seguro que no es por lo que decía el conductismo, pero que aprende, aprende. Se porta bárbaro, trae todas buenas notas, ¿sí? Porque todo lo que hay en casa, todo lo que a él le gusta, depende de su comportamiento. No solamente el celular, sino los permisos para salir, un montón de cosas. Todo se lo tiene que ganar él, porque de alguna manera también estoy tratando de entrenarlo y de enseñarle cómo va a ser la vida adulta en un mundo que cada día es más injusto, más cruel, más duro, y donde si realmente vos no te esforzás para ganar las cosas, digo, tu vida es como particular. Entonces, yo creo que una tarea que uno tiene como educador, sobre todo de niñas, tiene que ver con este tipo de cosas, o sea, con enseñarle, che, mira, yo no sé si está bien o está mal, pero el mundo funciona así. En este mundo particular, si vos haces cosas que el mundo espera, te dan recompensas, y si haces cosas que el mundo no espera, no te dan nada. Y si haces cosas en contra de lo que el mundo espera, generalmente te van a dar castigos. Todavía no entendieron que no sirve, o sea, el mundo todavía está convencido de que el castigo funciona, la cárcel es un lugar correctivo. Digo, la cárcel en realidad es un lugar donde aislamos a personas que son potencialmente peligrosas para los demás, pero es difícil pensar como que se puede aprender algo con las condiciones actuales. Lógicamente habría que reformularlo y basarlo de alguna manera en reaprendizaje, lo cual es muy difícil, no es tan fácil. Sin embargo, como les había anticipado en la clase anterior, existen sí mecanismos de influencia social que son claramente importantes para poder modelar el comportamiento de personas, que tiene que ver con todo, es casi como subliminal, ¿no? En este caso yo tengo una versión de Zoom, que es la que paga la universidad, entonces no tenemos propagandas. Pero la mayor parte de las veces no compramos los programas de computación ni de los celulares, y utilizamos apps que son gratuitas. Y uno dice, che, ¿por qué son gratuitas? ¿Esta gente dónde gana plata? ¿O cómo hace para vivir? Y bueno, se la venden a empresas, le venden espacios publicitarios. Entonces constantemente cada jueguito que yo juego en el celular, para poder pasar de nivel o para poder ganar algo, tengo que mirarme una publicidad. ¿Sí? Y cuando yo miro una publicidad, es como cuando miro
no sé, un reel de Instagram o un TikTok, el teléfono se da cuenta si lo miro 2 veces o 3, o si lo estoy mirando mucho, o si lo paso rápido. Entonces, en función de mi comportamiento, ¿qué hace? Me muestra más cosas de las que me gustan, ¿sí? Y de alguna forma direcciona, como para tratar de venderme cosas. Entonces, imagínense que yo vendo estos barbijos, y digo, miren qué lindos barbijos, bueno, ¿cómo los voy a vender? Y pásenlos como publicidad. Y después a todos aquellos que se quedaron mirándolos o que visitaron ese, vuelvan a mandarle y denme los datos que yo ya le mando información. Digo, ¿qué manera más eficiente de vender barbijos? Así funciona de alguna manera hoy el tema de la venta. ¿Y por qué? Y porque alguien se dio cuenta de esto, de que la motivación, el interés o el comportamiento determina los intereses. No sé si oyeron hablar alguna vez de un término que se llama Big Data. ¿Qué quiere decir Big Data? ¿Y qué tiene que ver con el comportamiento humano? Digo, bueno, es como crítico. Big Data es un conjunto enorme de datos. Este conjunto enorme de datos quiere decir que hay datos de diferentes tipos, que hay audiovisuales, textuales, auditivos, olfativos. Hay un montón de información que tiene diferentes formatos que me muestran o que de alguna manera determinan lo que una persona hace. O sea, imagínense que si yo les permitiera a alguien, o si ustedes me permitieran a mí, poner una aplicación en su celular para poder analizar el contenido de las cosas que pasan por acá, yo podría determinar fácilmente su personalidad, porque yo tendría acceso a en qué gastan su dinero, qué cosas compran, qué cosas miran, qué cosas les interesan. Digo, yo podría, cómo interactúan con otra gente, o sea, si yo analizo las conversaciones de sus redes sociales, diría, mirá, sí, esta persona, mirá, sí, es una, no sé, es un histérico, mirá qué narcisista. Digo, podría determinar rasgos de personalidad por la manera en la cual se vincula con otras personas, podría determinar sus intereses. Digo, analizando el Big Data, que es ese cúmulo de información que todos damos a disposición cuando instalamos un programa, cuando permitimos. Vieron que cada vez que uno pone o entra a ver una noticia, te dice, che, ojo, acá hay cookies, aceptá las cookies. Una cookie es un programa que entra y está activo en tu celular o en tu computadora mientras vos haces algo y está mirando lo que haces y se lleva esa información. Y después esa información la van juntando con otras, ¿sí? De cada uno. Entonces, alguien en algún lado, si se toma el trabajo, sabe prácticamente todo de mi vida. Digo, yo tengo Google Maps activado. Entonces, si alguien me pregunta y me dice, ¿qué hiciste el 15 de octubre hace 5 años? Voy a Google Maps, miro y digo, estuve en tal lugar, en tal lugar, en tal lugar, y mira las fotos que saqué, y mira lo que hice. Digo, y yo lo puedo mirar, para mí es como una memoria, y además digo, por mí, quien quiera verlo, no tengo nada que ocultar, digo, no tengo ningún problema. Pero es como una cuestión de privacidad, o sea, alguien podría saber en qué lugar estuve, qué compré, qué fotos saqué, qué miré, qué me interesa. Imagínense toda esa información. Entonces esa información es determinante para moldear el comportamiento. Cuanto más sé acerca de lo que a alguien le gusta, mucho más fácil es poder saber cuáles son los reforzadores que le interesan y cuáles son los estímulos adversos y las cosas que no le gustan. Y al saber eso puedo generar motivación y puedo generar, un control sobre su comportamiento, que yo le enseñé. Digo, esto es enseñar y aprender también. Por eso a veces la idea de aprendizaje, la idea de adoctrinamiento, la idea casi de evangelización, o que a veces suena como a sectas, ¿no? Y uno dice, bueno, miremos la Iglesia Católica, tiene una serie de preceptos que son como pecados terribles, que si uno los viola, uno se va a ir al infierno. Creo que es como un poco así, reduciendo, ¿no es cierto? Es como el temor, es decir, no, la gula creo que es un pecado capital. Digo, hoy todos miramos programas de comida y vamos a comer a restaurante donde comer es una experiencia, no es alimentarte. Digo, todos tenemos gula, todos nos vamos a ir al infierno. Digo, establecen una serie de mandamientos, ¿sí? Que tienen castigos claramente, como te vas a ir al infierno, te van a pasar cosas terribles, ¿viste? Tratando de regular el comportamiento social. Lógicamente la Iglesia Católica tiene muchas dificultades desde mi punto de vista para adaptarse a la realidad, y si de alguna manera quiere controlar el comportamiento de la gente, debería empezar a modificar estas cosas, como el hecho del rol de la mujer, por ejemplo. Digo, la Iglesia es evidentemente misógina, ¿sí? O sea, las mujeres no participan. Otras religiones posteriores, derivadas de esas, como los evangélicos, sí le dan un lugar diferente a la mujer, aunque no puede ser pastora, sino la mujer del pastor. Digo, tienen este tipo de cosas, y también tienen una serie de preceptos y conceptos que determinan lo que está bien y lo que está mal, y el castigo generalmente en las religiones es medio como divino, ¿viste?
no te vas a ir al infierno, o vas a reencarnar en una cucaracha, o tu fantasma va a quedar en el extramundo. Digo, imponen castigos como maneras de control social. La sociedad también. Sí, necesito que la gente utilice el barbijo cuando sale. Bueno, ¿qué hago? Le pongo una multa. Castigo. No tiene barbijo, multa. Pero como yo sé que no ponen multa, no uso el barbijo. Es lo mismo que el cinturón de seguridad o el exceso de velocidad. No se puede andar a más de 60 en la calle. Ando a 60 cuando hay un radar. Si no hay un radar, ando a cualquier velocidad. Es una clara demostración de cómo el castigo funciona solamente cuando existe o cuando está la posibilidad de ser castigado, que era un poco lo que predecían Sonda y Skinner. ¿Sí? Vamos a mirar un poco, les voy a mostrar, voy a presentar un PowerPoint. ¿Sí? Y lo voy a mostrar, sí, voy a mostrarlo así. Ahí está, ahora. Tengo que volver acá, compartir pantalla. Y ahí vamos. Muy bien, ahí la ven. Es un PowerPoint que ustedes lo van a poder encontrar después. Yo lo tengo, sí, es como una serie de guías o de puntos que son interesantes comentar. Entonces, el conductismo se basa en la ley del asociacionismo. El asociacionismo era una idea, un modelo teórico, una teoría que decía que si se asociaban un estímulo con una respuesta de maneras particulares, se iba a producir un condicionamiento y de alguna manera se iba a poder moldear el comportamiento. Entonces, el condicionamiento clásico se basa en el efecto de la contigüidad espacio-temporal, o sea que en el mismo momento y en un mismo lugar se debe presentar un estímulo incondicionado, ¿sí? Junto a un estímulo condicionado. Es condicionado luego del proceso, antes del proceso es neutro, que quiere decir que no provoca ninguna clase de reacción por parte del organismo. Para el asociacionismo, el conductismo, el aprendizaje es continuo, o sea, continuamente estamos interactuando con el ambiente, entonces continuamente estamos aprendiendo. Por eso no es que se aprende en momentos determinados, sino que se aprende todo el tiempo. Por ejemplo, para la Gestalt, solo el aprendizaje no es continuo, sino que es discreto, es eventualmente. Uno aprende cuando hay una reorganización perceptiva, cuando tenemos un insight, ahí aprendimos, si no, no aprendemos. Bien, para el conductismo y para el asociacionismo este aprendizaje es continuo. Habla también de la formación mecánica de hábitos por efecto de la asociación y la repetición rutinaria. Entonces quiere decir que si yo asocio adecuadamente estos estímulos, ¿sí? Y a su vez lo repito de manera rutinaria, se va a generar un hábito. Lo cual es como cierto, ¿no es cierto? Yo siempre digo, ¿cómo establecemos un hábito o una rutina? Cuando uno iba a la escuela no se levantaba a la mañana y decía, che, tengo que ir a la escuela, no, uno se levantaba e iba. No pensaba demasiado, era como automático. Generar hábitos y rutinas generalmente es algo bueno porque evita tener que prestar atención, que es un recurso limitado. Para ello también era lícito generalizar a los seres humanos los datos obtenidos en animales, lo que comentábamos recién, la equipotencialidad, y además porque de alguna manera había un montón de experimentos que no se podían llevar a cabo con humanos. Digo, era como muy loco ponerle electricidad o rejillas electrificadas. De alguna manera durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis básicamente, hay un montón de relatos que indican de cómo se realizaron un montón de experimentos sobre comportamiento utilizando seres humanos y sometiéndolos a una serie de pruebas donde producían un montón de efectos aberrantes, ¿no es cierto? También se basa en la idea de la caja negra. Esa caja negra quiere decir que no importa lo que hay adentro de la cabeza, el aprendizaje es independiente de eso. O sea, como no sabemos muy bien y como no se puede investigar, porque no podemos abrir la cabeza y mirar los procesos, entonces vamos a estudiar solamente el comportamiento observable. Entonces digo, ¿qué es lo único que yo puedo saber de una persona? Lo que esa persona efectivamente hace. Por eso se llama conductismo, porque basa su estudio en las conductas observables, o sea, lo que yo puedo ver de alguien, no lo que a mí me parece o me interesa. Bien. También tenían un principio que decía la práctica otorga perfección, por lo tanto, la labor docente está centrada en la memoria y la mecánica. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo 10 veces un texto, lo voy a aprender mucho mejor que si lo sé. Lo cual es cierto. Pero no por lo que pensaba el conductismo, sino porque hay otro tipo de características que hemos descubierto sobre el funcionamiento de la memoria que de alguna manera permiten, ¿sí?, explicar de por qué el ejercicio hasta cierto punto produce una mejora en el desempeño. Ahora, no es necesario 10 veces. Después de la tercera, cuarta, la quinta vez, la curva se vuelve asintótica y por más que yo siga leyendo no aprendo más. ¿Sí?
Pero bueno, digo, todavía hoy en día es frecuente encontrar estudiantes de todos los niveles que siguen utilizando el aprendizaje de memoria, que quiere decir, yo repito algo. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben de qué va la letra del himno? Y uno dice, no, yo me la sé de memoria. Sí, sí, pero ¿cuál es la historia que cuenta? Ah, no tengo ni idea, yo repito. ¿Sí? O como Feguaso, Mayar, Rayo. Y te la puedo cantar toda. Ahora vos me decís, ¿y qué es lo que está diciendo? Ah, no tengo ni idea. Si vos le preguntas a un chico, ¿qué quiere decir Febo? Febo no sé qué es Febo. Nadie sabe qué es el sol, a nadie le importa un comino lo que dice esa canción. Es como o el saludo a la bandera de la escuela. Bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la lealtad y de la no sé cuánto, que uno repetía todas las mañanas, uno lo sabía repetir de memoria, pero no tenía nada más pálida idea de lo que quería decir, porque uno la repetía de memoria. No había comprensión del contenido. ¿Sí? Bien. Esto era como un poco el conductismo, ¿cierto? A ver, voy a pasar a la próxima. Bien, para Pablo, con respecto a la naturaleza o a la crianza, quiere decir, naturaleza es lo que traemos genéticamente determinado y crianza es lo que aprendemos a partir del ambiente, él opinaba que muchos reflejos complejos eran innatos y que había diferencias entre los sistemas nerviosos, o sea, no es lo mismo un ratón que una ameba que un ser humano. ¿Cómo se aprende? Para Pavlov se aprendía reforzando un estímulo condicionado, ¿sí?, por un estímulo incondicionado, o sea, una luz por una comida. ¿Sí? Entonces, si yo presento la luz y no debe de comer, después de un tiempo ese comportamiento se extingue. La asociación se llama por contigüidad, o sea, ¿por qué? Porque tenían que estar juntos en el mismo espacio en el mismo momento. ¿Qué es lo que se aprende? Y Pavlov decía que aprendíamos, se formaban nuevas conexiones en la corteza cerebral entre los centros excitados por una señal y las que controlan la respuesta. Era un visionario, realmente hoy cuando analizamos redes neuronales, va por ahí, no es exactamente como él decía, era de una manera medio brutal, pero sí, empezaba a tener razón o a postular una idea interesante sobre el funcionamiento neurológico o el sustrato fisiológico que tiene que ver con el proceso de aprendizaje. Y la unidad de aprendizaje, o sea, ¿sí?, aprendemos vínculos entre estímulos y estímulos, entre estímulos y respuestas, y entre respuestas. Watson, que era un poco más radical, ¿sí?, era totalmente ambientalista, no asumía, no había nada genéticamente determinado, lo cual era medio raro. Y decía que se aprendía por los principios de frecuencia y proximidad temporal. La frecuencia era la cantidad de apareamientos en el que aparecían juntos, un condicionado y un incondicionado, y la proximidad temporal decía que la respuesta que había sido inmediata a un estímulo es la que tenía más probabilidad de repetirse. ¿Sí? Lo que estábamos diciendo. Para él aprendemos vínculos entre estímulos observables y respuestas observables, por eso era tan radical. Y decía que la unidad del aprendizaje eran hábitos. Aprendíamos hábitos o reflejos condicionados consistentes en respuestas musculares eslabonadas. Porque una llevaba a la otra, y esa a su vez era un estímulo de la subsiguiente. O sea, se iban como encadenando hasta formar comportamientos complejos, inclusive hasta el lenguaje. Él creía que se aprendía a leer y a escribir básicamente memorizando. Y no estaban muy lejos. Cuando veamos la unidad de aprendizaje de la lectoescritura, vamos a ver que no era como decía Watson, tampoco como decía Skinner, tampoco como decía Piaget, que nunca dijo nada de aprendizaje, como decía Emilia Ferreira. Pero bueno, tampoco se aprende así. Guthrie era otro de los conductistas radicales, ¿sí?, que él decía que la conducta depende del ambiente y no de instintos o motivos heredados. Él era más radical de todos, decía que se aprendía por continuidad y que un solo ensayo era suficiente para aprender, no tenía que pasar muchas veces, sino con que pasara una vez sola, ya aprendíamos. Para él aprendíamos hábitos complejos o unidades. Y decía, tener una definición interesante, que es la asociación de movimiento de músculos particulares con estímulos particulares. Entonces, que si pasaba algo en el ambiente, se movían los músculos de una manera particular, inclusive hasta para hablar. Era muy loco. El refuerzo. Condicionamiento por refuerzo, como decíamos recién. Las conexiones entre estímulos y respuestas resultan de mecanismos de refuerzo, o sea, que un comportamiento, ¿sí?, se asocia a determinada configuración estimular, depende de los refuerzos que se den. Entonces, las consecuencias de la respuesta, perdón, un segundo. ¿Sí? A ver. No puedo responder. Me voy para atrás. Sí, bien. Las consecuencias son más importantes que la contigüidad. Las consecuencias agradables proporcionan condiciones óptimas para formar vínculos de estímulo-respuesta. Entonces la labor docente está centrada en los refuerzos de las situaciones escolares. De ahí la escuela que todos conocemos. Las escuelas básicamente clásicas en las cuales sigue habiendo boletines, sigue habiendo una nota,
en un momento dijeron, no le podemos poner más notas, porque las notas están mal, vamos a ponerle caritas felices o caritas tristes, como si fuera diferente. Es lo mismo, digo, y es el mismo principio. Y bueno, no, ahora no le ponemos nota, le ponemos una nota concepto. Sí, muy bien, sigue así, tú puedes triunfar, qué bueno que eres, qué bonito. ¿Sí? Ponen un montón de cosas que siguen siendo como reforzadores. Y sigue habiendo calificaciones, y sigue habiendo notas, y sigue habiendo premios, y sigue manejándose casi, a pesar de que se digan que no son conductistas, o que no utilizan mecanismos conductistas, implícitamente lo siguen usando, sin tener demasiado en claro qué es, cómo es, o cómo funciona prácticamente. Hay amonestaciones, a veces hay firmas, a veces hay suspensiones, hay un montón de efectos coercitivos dentro de los sistemas, inclusive dentro de la universidad. ¿Sí? Pero bueno, no hay, hoy en día tampoco podemos decir, ni podemos negar que el esfuerzo es fundamental para poder aprender, que la motivación, ya vamos a ver más adelante, a lo largo de la cursada, es como de un menos a más, y esto es ir pensando y viendo qué es lo que decían hace, no sé, un siglo atrás, sobre cómo se aprendía. Pensaban sí este tipo de cosas. Entonces Sondheim era un tipo sumamente interesante, ya dentro de su idea y de su postura, él ya aceptaba que no era solo el comportamiento, que había como otras cosas, ¿sí? A él le gustaba la idea de la adaptación al medio, la idea biológica, ya la tomaba. Al principio hablaba de que la contigüidad era, pero luego de hacer experimentos empieza a hablar sobre las consecuencias de la conducta, empieza a darse cuenta de esto. Después crea como 3 leyes, la predisposición, donde ya asume la motivación, o sea, uno tiene que estar predispuesto a aprender, porque si no, no aprende. Pero también era importante el ejercicio y la ley del efecto, ¿sí? Admitía la existencia del pensamiento y el posible papel de mediador de las ideas, pero no terminaban de darse cuenta cómo funcionaba. O sea, era como un precursor de lo que se vendría. No era un conductista radical como lo era Skinner, ¿sí? Sino que era como un poco más amplio, ¿sí? Estas cosas. La labor docente estaba centrada en evaluar la facilidad de aplicar factores de satisfacción y molestia para formar o destruir los vínculos de estímulo y respuesta. Entonces, había que hacerlo, ¿sí? Oportunamente. Era como un estudio de qué le gusta a las chicas, qué no les gusta, y tienen gustos diferentes. Digo, era una de las personas como más amplias que va dando lugar a la aparición de otras cuestiones que hacen que hoy el aprendizaje sea entendido como una función realmente compleja del comportamiento humano. ¿Sí? Él establecía además que había 5 factores para mejorar el aprendizaje. El interés del alumno por el trabajo, el interés del alumno por mejorar su desempeño, la importancia del contenido para alguna meta del alumno, o sea, aprendemos por algo, la conciencia de que aprender le permitirá satisfacer una necesidad, o sea, la capacidad de poder anticipar y la previsión, lo cual ya era algo que tenía que ver con un pensamiento formal en términos de Piaget, o sea, empezaba a aceptar la intervención de los procesos cognitivos en el aprendizaje, lo que pasa es que todavía lo hacían claramente imbuidos dentro de un contexto, ¿sí?, conductual. Y la amplitud de concentración del alumno, la capacidad de prestar atención, o sea, ya estaba de alguna manera anticipando el papel de la atención de un proceso cognitivo del cual se hablaría más tarde en el proceso de adquisición de conocimiento. ¿Sí? Skinner era un poco más radical, fue más conocido, ¿sí? Habla de condicionamiento operante porque opera sobre el ambiente, ¿sí? Y decía que el control de la conducta mediante circunstancias que premian o refuerzan, ¿sí?, el aprendizaje y pautan las recompensas para influir sobre la frecuencia y la intensidad de las respuestas. Acepta el condicionamiento clásico para algunas cosas, pero dice que básicamente aprendemos por este condicionamiento operante. Habla de moldeamiento, o sea, como de moldear el comportamiento por mecanismos de aproximación sucesiva, o sea, se va aproximando cada vez más al objetivo. Imagínense que él tenía una paloma y había un disco. Cada vez que la paloma tocaba ese disco, soltaba un grano de comida. Después, ¿qué hace? Reduce el disco para darle la comida. Entonces, donde la paloma picoteaba antes ya no le da comida, tiene que hacerlo un poco más acá, y lo va haciendo gradualmente hasta que consigue que la paloma pique en un punto particular, ¿sí? Entonces es un método de aproximación sucesiva. Uno va aprendiendo gradualmente cuál es la respuesta adecuada para poder obtener un beneficio. Habla de la contingencia de los reforzadores, o sea, un reforzador debe ser contingente a un tipo de respuesta para provocar esto, o sea, tiene que haber una relación, y esa relación tiene que ser consciente. O sea, si yo te aviso antes, mirá que si haces tal cosa, va a pasar tal cosa, te estoy dando como un marco explicatorio. Hoy
se sabe que para aprender no es necesario que te pase, que la información es suficiente. Después va a hablar de refuerzo positivo y negativo. O sea, refuerzo positivo es cuando te doy algo bueno, refuerzo negativo es cuando te quito algo malo, también es un reforzador. O sea, si vos estás sometido a un castigo y yo te lo levanto, se supone que vas a tender a hacer esas cosas que permitieron evitar un castigo. Después se empieza a hablar de algo que vamos a desarrollar en la próxima clase, que son los programas de refuerzo, en función del tiempo y de respuestas. O sea, depende de la cantidad de respuestas, que se llaman de razón, o en función del tiempo, que se llaman programas de intervalos, que pueden ser fijos o variables. Él establece una serie de programas que están orientados a modelar el comportamiento. Después hablamos también sobre el tema particular del castigo, vamos a dedicarle algo un poco más, ¿sí? Hoy solamente es como una especie introductoria, y además, esto ustedes lo van a ver en los prácticos bien desarrollados. El aprendizaje también es continuo, y Skinner sí era un ambientalista decidido, ¿sí? Para él se aprende a través del ejercicio la continuidad para el clásico, y una respuesta tiene que ser emitida espontáneamente y debe ser seguida por un hecho que la refuerce. Recuerden siempre esto, o sea, para que haya aprendizaje en el conductismo skinneriano, la cosa tiene que pasar, y la consecuencia tiene que haber pasado, no basta con anticiparlo mentalmente. Para él eso no es aprendizaje. Entonces aprendemos esa capacidad para activar operantes en presencia de estímulos específicos de acuerdo a tasas controladas por programas. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En realidad, algo interesante era lo del incremento del hábito de estudio, o sea, subraya la importancia del diseño de planes que disminuyan la interferencia de conductas que compiten con estudiar. O sea, cualquier cosa que aparece al lado de estudiar hay que eliminar. Como mirar la tele, leer el celular, jugar a la Play, salir a jugar, digo, un montón de cosas. Destaca la necesidad de reforzar cada segmento de conducta de estudio completada. Entonces es, bueno, estudiaste un poquito, entonces te doy un reforzador. No es solamente, bueno, después de 5 años te dará el título de psicólogo, no. Tenés años, y tenés materias, y tenés parciales, entonces cuanto mucho más corto es. Digo, nosotros utilizamos ese criterio porque después de cada práctico tienen que responder un ejercicio de autoevaluación. Hay un refuerzo medio como inmediato, ¿cierto?, de cada semana. Para aprender, para él hay como una secuencia que es inspeccionar, preguntar, leer, recitar y repasar. Si hacemos esto de manera así, nuestro rendimiento aumenta un 25%. ¿Tiene razón? Sí. ¿Por qué? ¿Por lo que él decía? No, por otra serie de eventos. Bueno, digo, dejamos de compartir la pantalla. Es decir, esto es como una breve introducción, ¿no es cierto?, a lo que llamamos conductismo, o a los exponentes, o a las principales modelos o teorías que trataban de explicar el aprendizaje, que es el conductismo clásico y el conductismo operante. Por supuesto que son bastante más complejos, en las clases prácticas ustedes lo van a desarrollar con mucha más profundidad. Lógicamente la clase que viene, el próximo teórico, también tenemos conductismo, creo, si no me equivoco, y lo que vamos a hacer es a seguir hablando. Les voy a dar algunos ejemplos, y también les voy a explicar claramente, vamos a hablar del castigo, y vamos a hablar también de los programas de refuerzo, para que uno entienda cómo se establecen, y vamos a hacer muchos ejemplos para que pueda quedarles claro de cómo se aplican y cómo se hacen. Bien. No me voy a ir porque me están llamando por teléfono para estar en la defensa, que va a empezar en breve. Les pido disculpas por haber cambiado el horario. La semana que viene, en el horario habitual, ¿sí?, de 11 a 12:30, vamos a tener el teórico de aprendizaje. Este jueves ya empiezan los teóricos de cognitiva. Aprovecho porque casi todos cursan las 2 asignaturas a la vez. Vamos a tener el primer teórico de cognitiva. Y este teórico, después más tarde lo voy a subir a YouTube una vez que esté procesado, y voy a poner el enlace, está en el teórico, para que todos lo puedan ver todas las veces que quieran. Así que bueno, les agradezco mucho haber estado acá, y nos vemos el jueves con algunos, y si no el martes de la semana que viene. ¿Sí? Muchas gracias. No, Gracias. por favor. Gracias. Gracias a Adiós. ustedes, ¿sí? Voy a dejar de grabar.